A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. It was not to angels Hermanos, that God Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. instead. De ello dan fe estas palabras. What is man? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el ser humano para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. En efecto, puesto a someterle todo, nada dejó fuera de su dominio. Pero ahora no vemos todavía que todo le esté sometido. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, pues dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. You have given your Son Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lord our God, how Señor, glorious is dueño your name nuestro, over qué all admirable the es tu nombre en toda la tierra. earth. What is man that you should ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, Son of man el that ser you should humano care for him? para darle poder? Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus You have manos. made him little less than the Todo angels, lo and sometiste, crowned him with glory and honor. lo hiciste poco You have inferior a los given him ángeles, rule over the lo works of coronaste your de gloria y hands, dignidad, y le diste el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. All sheep and oxen, Todo lo metiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Reciban este mensaje no como palabra del hombre, sino por ser la verdad, la palabra de Dios. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Llegó Jesús a Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto?
Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Last night was Anoche national fue championship for el American campeonato nacional de football. el fútbol americano. Fue muy interesante, un examen, un juego muy bueno. De ambos lados había muy buenos talentos, había entrenadores, gran estrategistas estrategas del juego del fútbol americano. Se ve los árbitros siempre y los jugadores cuando uno se fija, cuando uno mira a nivel profesional, uno ve atletas compitiendo intensamente, vemos talentos y dones que por lo general la gente no tiene. Estas son presentaciones espectaculares. Sin embargo, entre los atletas mejores, muy pocos de ellos pasan a ser árbitros. Muchos de ellos es como si hubieran nacido para jugar al deporte. Nos asombran por su atletismo. Entonces, ¿por qué es que no son árbitros? Pues porque tienen tantos dones, tienen tanto talento, que es esto algo que el deporte, el atletismo, es lo más natural para ellos. Por lo tanto, de algunas formas, es más difícil para ellos es sentir empatía por los otros jugadores. Sin embargo, los árbitros nunca los ve, que fueron ellos mismos atletas en su época, habiendo jugado por mucho dinero. Si uno se fija en la historia de los deportes, verán cuando uno viene uno de estos grandes atletas, por lo general no les va tan bien. Es muy pocas veces que les pasa. Pero hay algunos que, por supuesto, eran buenos árbitros, que eran buenos atletas también. Sin embargo, en Jesús, hoy día, y en todas las épocas, y sobre todo en estas lecturas, se nos dice que Jesucristo, que era Dios y Señor, era gran árbitro y gran jugador, las dos cosas. ¿Y por qué? Bueno, porque por supuesto era Dios y Señor del universo, creador de todo. Sin embargo, nos ama tanto Él. Y en este gran amor, Él se convierte en hombre, experimenta todo lo que Él ha experimentado con excepción del pecado. Él puede tener empatía con nosotros para estar de acuerdo con nosotros y convertirse en humano en sí mismo, que así fue. Así que Él sabe, Él lo sabe todo, Él comprende todo, Él comprende la naturaleza humana. Y por eso es tan bondadoso y misericordioso. Es por eso que en el libro de Hebreos dice, podemos acercarnos a su trono de misericordia porque Jesús conoce nuestra naturaleza humana y Él la ha experimentado sin pecar. Tenemos la tendencia de perdernos en el sufrimiento. Cuando el dolor y las tentaciones entran, puede llegar de pronto que quizás nos desorienten, nos desalienten y quizás uno se siente con ganas de desesperar. Pero al perdurar el dolor, las tribulaciones y los dolores de la vida, Él sabe lo que Él experimentó junto con nosotros, porque voluntariamente Él tomó esto sobre sí mismo para poder enseñarnos cómo perseverar por medio del dolor y el sufrimiento. Es un dolor perfecto de ello. Y el libro de Hebreos nos dice que
Él fue hecho Señor en los ángeles. This here, it Aquí means to say that quiere decir que the angels, los they ángeles don't have no flesh like us. tienen carne como We have nosotros. flesh. Nosotros We tenemos have, carne, sensations, tenemos we enjoy sensaciones, things, we enjoy pleasures, disfrutamos de sometimes placeres, but a veces demasiado, we have senses, and this is pero how we tenemos learn. sentidos, y We learn así es through como our senses. aprendemos por medio de Angels nuestras do not. experiencias, They're all intellect, all mientras que los spirit. ángeles no, son puro espíritu. Uno ve solamente retratos de ángeles, a veces vienen en una forma, como por ejemplo en la Biblia, en la forma de un cuerpo. So that we can understand, Pero para que nosotros we don't podamos freak out, aprender but de ellos, they're invisible, they're son pure, invisibles, son they're puros, in the realm of the spiritual están world, and en el reino they're not like us. So del mundo have, espiritual. this knowledge that comes from Tienen God, este they conocimiento exist que viene de because of Dios, God, just existen like us, a causa but de they don't Dios, have igual que bodies. nosotros, We have pero bodies. no We- tienen we feel cuerpos. things. Ellos We- no that's tienen how- cuerpos, how nosotros we sí. experience things Y by así es como our senses, experimentamos las cosas. you know. But Jesus, in taking Así que form, Jesús, al tomar forma, dijo he takes on flesh, que Él tomó la carne, knows the senses, Él sabe lo que son las and by being Lord of the sensaciones angels, that means he experiences y death, Él experimentó también la muerte and pain and y el suffering. dolor y el See, sufrimiento. this is how Y esto es that he cómo lo interpretamos nosotros. through death. Él pasa por la muerte, por este dolor. They won't Los die, but ángeles no mueren, dies, of pero course, Jesús you sí know, murió, spirit never dies, but his body death, pero su cuerpo sí, bodily death. Angels don't su experience cuerpo it, material, los And so, ángeles but no. yet he rises, Sin embargo, Él se alzó you see. But de he nuevo endures all this. y pudo hacer todo esto porque nos amó tanto, And- nos ama tanto. Of course, Jesus is all. Por supuesto, He's God. Jesús es toda autoridad, He knows Él es our Dios, weaknesses, Él conoce and nuestras he's very debilidades sympathetic towards them. y But está in- lleno de even with empatía all por this nosotros, authority, which, incluso con toda esta this, autoridad. scribes are questioning, Los where's letrados his están authority? cuestionando, Who is ¿y this? de dónde viene esa autoridad? With all this authority, he's Esta still- autoridad, so sin gentle embargo, and, of Él course, very así todo charitable. es muy humilde, They muy don't understand caritativo. this they can't No comprehend it. comprenden The scribes, esto. of course, they- Los letrados, por teachers, supuesto, they've, tienen they know the maestros, law, the Torah, conocen the las Pentateuch leyes, el Torah, well. You know, this is their whole lives, their whole y conocen toda su vida. And very Se la often pasan they would, estudiando recite their, y or recitan cite their authorities. sus Oh, autoridades, yes, we've learned diciendo, this from sí, our teacher here, nosotros this and that." aprendimos But esto, Jesus esto y is just otro, speaking. pero Jesús sencillamente He's está just hablando. speaking Él and está just hablando giving the word because y he's dando the la word palabra himself. porque Él es la palabra So misma. this Así is que kind of baffling esto them. es It's algo astonishing que them because los they've never heard anybody speak asombra, this way. porque nunca nadie había But at the same escuchado time, hablar Jesus is- a manera de he's esta forma. Sin speaking the embargo, word, he's the word Jesús himself, está hablando esta he's palabra living it. misma, Él y So la it's all vive. truth. They Por lo see tanto, all es todo truth in verdad front of them. y puede ver And todo again, delante this de is Él, bewildering to the scribes. y esto es algo que los asombra Who is this? a los letrados. Y se dice, ¿pero quién es este? But yet again, there's so much. Sin embargo, hay tanta humildad Jesus aquí is all about- y it's about Jesús service. se trata del servicio, And todo those who- de servicio a whom God aquellos calls into. a quien Dios les Remember haya llamado. Recuerden the book of, el libro in the book of Matthew and several others. de Mateo y I otros think it's Matthew, que chapter dice, creo que es 20, en verse Mateo, 28, where, que Jesus dice says, "I did que not Jesús, yo come to no, be served, but I came digo to serve Jesús, and give my life para as a servir, ransom sino for para many." So though he has all of this ser rey de muchos. He's Tiene toda esta serving. autoridad, See, Él es he's servir, loving, sin he's embargo. looking Él for ama the interest of all. al He comes interés de to save todos. and Él to viene rescue us. a salvarnos You know, he does this by becoming y a man rescatarnos, so that we convirtiéndose en hombre can Él mismo, see him, we can para que podamos verle sense him, y sentir su you know, and he comes to us even still today in the entidad. Holy Eucharist. Incluso en la Santa Eucaristía We're sensible escuchamos people, so we que take his la body gente and blood, sensata, his flesh. hablando See, de la this is- carne he's y cuerpo still- suyo, though y he's all todavía authority, fue he's así. still Sin embargo, Él es serving us. todo autoridad y Even nos though sirve a he's nosotros, ascended a and pesar sits de at que the Él right hand of the ascendió Father. y que está He's sentado a la still derecha del present Padre. with Aquí us, está serving us, presente y nos sirve a coming nosotros, inside us through- viniendo through his body de and blood that nosotros we por receive medio de su sangre y de This is why su the church says that misa. life of the Por eso se dice, esta es la vida del Señor. It's astounding that Pero es he asombroso comes and el he que serves viene the one y of Él authority, presta the one servicios who a aquel que serves. tiene toda la He knows- autoridad, sin embargo, Él he knows what sirve. we need. Él sabe lo He que knows our necesitamos sufferings.
Él conoce nuestros sufrimientos y Él nos conoce mucho mejor que nosotros mismos nos conocemos. Por lo tanto, un buen ejemplo de esto, que el que tiene autoridad y que sirve, es el Santo Padre, el Papa Francisco. Es muy interesante lo que hace. Él recibe mucha crítica y no es cierto. Si va uno a mirar un poco más profundo, si uno se busca la totalidad de lo que ha dicho el Papa, él habla acerca de la vida, acerca de todo, de la iglesia, de los sacramentos, de la oración. Sin embargo, él es muy sensato para con las necesidades del pueblo. Él trata de alcanzar a la gente con su compasión, se interesa en todas las etapas de la vida. Estamos llegando este mes de la vida, estamos protestando, orando, diciendo que conocemos lo que son los abortos, y el Papa, por supuesto, y lo ha dicho en muchas audiencias como Papa, que la vida es importante en el vientre, el protegerla es muy importante. Sin embargo, a veces en el movimiento pro vida nos concentramos y debemos en el comienzo de la vida, desde el concepto. Sin embargo, a veces se nos olvida algo también. Sin embargo, vemos el ejemplo del Papa Francisco, porque le preocupa toda la vida, toda. Y por lo tanto, este es el ejemplo de Jesús aquí hoy, que Él está preocupado con toda la vida y nos ama tanto. Y sin embargo, el ejemplo del Papa, como siempre lo vemos tratando de ver a la gente, de besarles, abrazarles cuando pasa en su vehículo, pero se ve tan preocupado. Hace poco pusieron duchas para los desamparados y camas en el Vaticano, y es lo del Papa porque se siente preocupado. Él habla mucho acerca de las crisis donde hay poco descanso, está tan preocupado por el hecho de que la gente sufre en el mundo injusticias. Por lo tanto, debemos leer todos sus mensajes, pero es un gran ejemplo él. Así que este es el ejemplo que debemos tomar como ejemplo a Jesucristo, tan lleno de compasión, de misericordia. Hemos sido bendecidos con tantas gracias, particularmente los que estamos cerca del Señor, pero que nos ha pedido servirle al mundo, a nombre suyo, para servir a nuestros hermanos, para bajarnos, a veces por amor suyo, y a veces incluso tomar un poco de culpa para que ellos puedan ser salvados. Esto debe ser toda nuestra motivación, es servir como Jesucristo, y el traer las almas a Él y ser sensibles a las necesidades de otros. Por lo tanto, aprendemos del ejemplo de Jesús, que Él es toda autoridad, todo Dios, todo poder y gloria y vida y todo lo que está sujeto a Él, y sin embargo Él ama, Él presta servicios. Así que este es nuestro ejemplo. Permitamos que esto esté en nuestra mente hoy, que Jesús viene a donde nosotros para amarnos y servirnos, y que permitamos nosotros imitar este ejemplo de Él. Que Dios les bendiga.